Bien, continuamos. 7, 8 y 9 los vamos a analizar cuando recurramos al diseño curricular. El 7 es año al que está destinado el juego. El 8 son los contenidos a los que apunta o que se puede trabajar con ese juego. El 9 son los objetivos y que también los vamos a trabajar con el diseño. Ahora bien, el punto 10 son saberes previos. Vamos a ir metiéndonos un poco más a medida que analicemos los contenidos, pero como para empezar a pensarlo son aquellos saberes que sí o sí los chicos tienen que tener para poder acceder a jugar. Es decir, ¿qué cosas, si no las saben, no pueden jugar? Voy a dar un ejemplo con algo que no tiene que ver con matemática, ¿no es cierto? Pero sirve. Pensemos en el tutti frutti. Un saber previo del tutti frutti es reconocer las letras y poder escribir. Sin eso no puede jugar, ¿sí? No interesa tanto cuánto lo maneje o qué conocimiento de vocabulario tenga, pero sí o sí debe poder reconocer las letras, porque si le dicen palabras que empiezan con A, necesita eh, saber cuál es la A y pensar palabras que empiecen con esa letra y poder escribir, ¿sí? Si es un tutti frutti de manera escrita. Eh, Bien, entonces, ¿qué cosas tienen que saber? Si no, no pueden jugar. En general, vamos a tratar de que sean poquitas las cosas que no sepan, que sean requeridas. Después vamos a ir analizando, ¿sí? Pero vamos a tratar de que tengan poquitos saberes previos. Bueno, número 11 es también bastante abierta, ¿sí? Yo en el número 11 lo llamo previsión. Vamos a meter en este punto todas aquellas cosas que a ustedes les parezca que sea necesario prever, o sea, tener en cuenta desde antes. Y ahí yo les doy algunos ejemplos de cosas que se les podrían ocurrir, como jugadas posibles, ¿sí? Si pensamos en el ejemplo que yo recién nombraba del Tutti Frutti, necesito saber que una jugada posible es que, por ejemplo, ¿qué pasa? Una jugada posible, o sea, una jugada que existe es cuando existe una palabra en que algunos jugadores no se ponen de acuerdo si corresponde o no a la categoría. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Sí? Ahí, como docente, nosotros tendríamos que tener la solución, no le podemos decir, bueno, ahora arréglense ustedes. Sí, podríamos recurrir a la consulta de ellos, pero estaría bueno tener en claro qué vamos a hacer. A mí se me ocurre, no sé, digo, algo bastante usual. ¿Qué se hace si ponen un color y algunos dicen que es un color y otros dicen que no es un color? He tenido muchas discusiones por ese tema al jugar al Tutti Frutti. Entonces, eso es algo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos llevando un juego a una clase, está bueno pensar y saber qué cosas podrían pasar. Seguramente no vamos a poder prever todo, ¿sí? Pero yo siempre digo que es mucho más fructífera una clase donde tenemos todo bastante previsto, seguramente surjan imprevistos, surjan cosas en el momento. Eso es natural en una clase. Pero si yo tengo algunas cosas previstas, no me va a tomar todo por sorpresa, ¿sí? Entonces, eso sería una posible previsión. En el caso de que se estén peleando porque si tal color es un color o algo, no sé, opción uno que se me ocurre ahora es buscar en un diccionario o buscar en Google a ver si se define como color o no. Dos, que se me ocurre, no sé, votación a nivel grupal del aula, ¿sí? Doy un ejemplo de una previsión de jugada posible. Inconvenientes, algún inconveniente que pueda surgir.
Se me ocurre en los juegos de matemática que muchas veces puede surgir algún inconveniente relacionado con mal material, ¿sí? Eh, Pienso, por ejemplo, en nivel inicial y en primer grado, algunas veces, es preferible no proponer o no otorgar materiales que sean muy chiquititos, porque hay niños que aún en primero a veces o se lo comen o se lo meten en la nariz y puede llegar a ser peligroso. Entonces, por ejemplo, si mi juego lleva porotos y bueno, un inconveniente o alguna previsión relacionada con esto podría ser eh, en lugar de porotos, eh, incorporar u ofrecer, no sé, tapitas que son más grandes, por ejemplo, ¿sí? O tengo un juego donde se usa una bolsa, por ejemplo, en el bingo. Un inconveniente sería si yo tengo una bolsa que